Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias, bienvenidos todos a esta lección número 4 de este curso, Tiempos Finales. Qué bueno que nos acompañan, gracias a Dios hemos tenido eh, mucha audiencia. Gracias por sintonizarnos en la red, en este día ya viernes. Ya estamos a viernes 13 de este mes de agosto. El tiempo, ya saben, se va rápido y pues hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, como dice la palabra de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Dios los bendiga a todos y otra vez bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de la lección 4 que hemos titulado en este día El incremento en el mundo de la actividad satánica. Y para eso vamos a leer una cita un poquito más adelante porque vamos a hacer un resumen muy corto de la lección anterior, pero ahorita vamos a leer Génesis capítulo 6 versículo 4. ¿Cuál es el tema de este día, de la lección número 4? Bueno, pues que en estos tiempos finales está profetizado que se incrementaría la actividad satánica, que es la actividad de la serpiente antigua, de la serpiente astuta, que también la Biblia lo llama Satanás, que significa adversario, también que lo llama el diablo, que significa, viene del griego diabolos, que significa engañador, y que vamos a ver que se trata de un querubín caído, de un ángel creado que se rebeló en contra de Dios allá en el tercer cielo, y que posteriormente pues engañó al hombre, se disfrazó a través de una serpiente ahí en el huerto del Edén, engañó a Eva, engañó a Adán, a los primeros hombres, y haciéndolos caer en pecado, y desde entonces pues comenzó su interacción con la raza humana, la cual se verá incrementada esta interrelación en estos tiempos finales, como está escrito en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pues Dios los bendiga y gracias por acompañarnos nuevamente. Iniciaremos con un breve resumen de la lección anterior que titulamos como en los días de Noé y a mí qué me importa. Vimos en la clase pasada como en Mateo 24:37 Jesucristo al hablar de los tiempos finales cercanos ya a su segunda venida, pues los comparó con los tiempos de Noé previos al diluvio. En Mateo 24:37 podemos ver que es impactante cómo en estos tiempos finales podemos corroborar cómo la profecía de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años se está cumpliendo y se está repitiendo la misma historia que sucedió como en los tiempos de Noé, previos al diluvio, está sucediendo en nuestros días exactamente, tiene muchas similitudes, y como sucedió en los tiempos de Noé, en estos tiempos también se está volviendo a repetir, como que la historia se vuelve a repetir. Quedó registrado en el libro de Génesis, en los capítulos 6 al 10, como en los días de Noé estaba la tierra llena de violencia, llena de maldad, por lo que dice la palabra de Dios, que Dios mismo, la Biblia, que Dios mismo se lamentó, se entristeció por ver la condición del hombre, cómo estaba el hombre, se compadeció del hombre porque el hombre había caído en el engaño del pecado, y como la humanidad pues estaba llena de violencia, de maldad. Dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón. Algunas versiones de las Biblias comentan que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero más que se haya arrepentido, la esencia de esa palabra significa que Dios le dolió mucho en su corazón ver al hombre en esa situación.
Y al igual que en esos tiempos de Noé, pues en nuestros días, en estos tiempos finales, estamos viendo cómo la tierra está llena de violencia y de maldad. El hombre no redimido por Cristo cada día se comporta de una peor manera, es más corrupto, es más malvado. El carácter descrito por la palabra de Dios de los hombres en los tiempos finales está descrito muy bien por el apóstol Pablo cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, ahí en el capítulo 3, y le da en términos generales una noción de cómo estos tiempos finales serían muy peligrosos y cómo sería el carácter de los hombres en estos tiempos. Dice ahí que los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? O sea, exactamente lo que estamos viendo que se está cumpliendo en estos tiempos finales. Y la principal similitud que habló nuestro Señor Jesucristo y a la que hizo referencia es que en el tiempo de Noé, antes del diluvio, la mayoría de las personas no fueron entendidas del juicio que Dios estaba advirtiendo vendría si no se arrepentían. Por eso, como Noé halló gracia ante los ojos del Creador, ante los ojos de Dios, le dijo que construyera un arca, como vimos en la lección anterior. Esa arca fue construida para que todo aquel que quisiera entrar en ella pues se salvara, pero desafortunadamente no muchos quisieron entrar, solamente Noé, su familia, entraron en esa arca y se salvaron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y nadie más entró al arca de la salvación. Vimos que aproximadamente en ese tiempo habría, estamos haciendo un cálculo, una suposición, unos 30 millones de habitantes en el mundo. Bueno, pues de esos 30 millones solamente 8 se salvaron, y esa es la principal similitud que dio nuestro Señor Jesucristo, que sería similar a nuestros tiempos, que con toda la normalidad los hombres seguirían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, o sea que vivirían con una total indiferencia a la palabra de Dios, a la profecía, a la palabra profética más segura, a la Biblia, a lo que Dios dice. O sea, el hombre no le haría caso otra vez a Dios, a pesar de que los juicios estarían en puerta, como lo estamos viendo en la actualidad. Así sucede en nuestros días, a pesar de que Dios nos está advirtiendo con señales, por medio de catástrofes en la naturaleza, países ya consumidos por el fuego, inundaciones terribles, terremotos, y eso que es principio de dolores. Imagínense cómo se va a poner esto más adelante. Dice ahí Romanos 8:22 que ya la tierra misma está gimiendo con dolores de parto. Así está escrito. ¿Por qué? Porque el hombre ha continuado en el pecado, no quiere arrepentirse, y muy pocos se van a salvar como se salvaron en los tiempos de Noé. La gente es indiferente a la voz de Dios, no quiere escuchar palabra de Dios, las escrituras. El corazón del hombre pues se ha vuelto frío, se ha vuelto de corazón duro, quieren continuar bajo el engaño de Satanás, del diablo, que vamos a estudiar esto un poquito más en esta lección. Quieren seguir viviendo bajo su maldad, quieren continuar alejados de Dios, sin Dios en sus vidas, sin buscar a Dios, sin arrepentirse de sus pecados, viviendo perdidamente, inventando, como dice la palabra, nuevos males cada día el hombre, y así está profetizado en la Biblia. Mucha gente ha sido engañada por la misma religión, por doctrinas de demonios. Aún los mismos cristianos en estos tiempos finales, tiempos de apostasía en la iglesia de Cristo,
pues están siendo engañados. Muchos dicen, no, pues Dios no es tan malo, no creo que vaya a juzgar al mundo, cosa que la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Empiezan a decir, no, pues las cosas se van a arreglar por sí solas, Dios nos va a perdonar al final a todos, aunque andemos en nuestros pecados. Religiones que han inventado que el infierno no existe, lo cual la palabra de Dios corrobora. Jesús mismo habló más del infierno que del mismo cielo. Esto es que muchas religiones, y aún dentro del cristianismo en estos tiempos finales de apostasía, pues están creando su propio evangelio, inventando su propio evangelio, rechazando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no teniendo un verdadero compromiso con el Dios revelado en la Biblia. Así está pasando, y que Cristo dijo que en realidad muy pocos son los que se llegan a salvar. Relativamente hablando, siempre la palabra de Dios nos muestra que son pocos los que se salvan. Una vez un amigo me decía, no, pues yo creo que Dios es tan misericordioso que la mayoría se van a salvar, ¿verdad? Y yo le dije, no, bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice totalmente, la palabra revelada de Dios dice totalmente lo contrario. Dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que pocos son los que se salvan, que será similar a los pocos que se salvaron en los días de Noé. Así será en los últimos tiempos. Pocos se van a salvar solamente aquellos que pongan su confianza en nuestro Señor Jesucristo, que le sigan, que comiencen a hacer su voluntad, como dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. O sea que no tan solo es decir, pues sí creo en Dios y sigo haciendo mi vida tal cual sin buscarlo, sin arrepentirme. No, eso no es posible. Debemos buscar, como dice ahí el Padre Nuestro, hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Por eso es importante esa palabra, esa parte de la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Esos fueron los dos mensajes importantes que dio para iniciar su ministerio nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Conviértanse y crean en las buenas nuevas, en las buenas noticias de mi Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, la invitación, ¿verdad?, que dimos en esta clase anterior fue que seamos entendidos, que no seamos como fueron los habitantes o la generación de los tiempos de Noé, sino que seamos como en esta generación, que es la última generación previo al regreso de Cristo a la tierra, a su segunda venida, pues que seamos entendidos y que aceptemos su palabra, aceptemos el Evangelio, que entremos en esa arca que se llama nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, para que seamos salvados y no muramos ahogados como murieron ahogados la gran mayoría en el diluvio. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí dejamos el resumen de la lección 3. Vamos a comenzar con la lección 4, que titulamos cómo se ha incrementado o se está incrementando la actividad satánica en estos tiempos finales, el incremento de la actividad satánica en estos tiempos del fin. Vamos a leer el texto base que escogimos en esta tarde, que está escrito ahí en Génesis 6:4. Si gustan acompañarme en sus Biblias, ahí en el libro de Génesis 6, capítulo 4. Es solamente un versículo y dice así. Si quieren escucharme con atención o leerlo también en sus Biblias para que vean que realmente estamos utilizando la versión Reina Valera 1960, que es una versión pues muy buena, muy ad hoc, muy bien traducida. Tiene algunos errores, ¿verdad?
pero utilizamos varias versiones para ver realmente cuál es el significado, y sobre todo nos vamos al significado original de las palabras, ya sean en hebreo o en griego, para entenderlas a profundidad, como Jesús nos enseñó que escudriñáramos las Escrituras. Bueno, dice Génesis 6:4 que había gigantes. Esa palabra gigantes quiere decir nefilines en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de poder escuchar palabra tuya, de poder abrir esta Biblia, este libro santo, sagrado, revelado por ti. No hay ningún otro libro en este mundo que se le compare, porque ningún otro libro fue revelado por ti directamente. Inspiraste a casi 40 escritores, guiados por ti, Espíritu Santo, y les revelaste todo lo que tú quisiste revelarles. Y hoy podemos escudriñar, estudiar esta palabra, y queremos pedirte, Espíritu Santo, tú que eres el inspirador de ella, que nos des sabiduría e inteligencia, que podamos entenderla y recibirla, y sobre todo que la podamos vivir. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así como en los tiempos, como sucedieron en los tiempos de Noé, previos al diluvio, en estos tiempos fue profetizado que el incremento de la actividad satánica en el mundo se daría como nunca antes en el mundo. Aunque esta interacción de Satanás ha estado presente desde el huerto del Edén, cuando fue creado Adán y Eva, y ellos fueron engañados por esta serpiente astuta, que es Satanás, que se disfrazó en esa ocasión de una serpiente para engañarlos, y provocando que ellos desobedecieran a Dios, lo que trajo, como todos conocemos ahí en el libro de Génesis, como consecuencia que el hombre muriera, que entrara la muerte, que entrara el pecado primeramente, la desobediencia, la rebelión del mismo hombre, y ese pecado pues trajo como consecuencia lo que Dios les había advertido a Adán y Eva, que vendría la muerte. Esa palabra muerte en su original significa separación. Muerte no significa terminación, sino más bien es separación. Se separó Dios, el creador, de su creación, que es el hombre, su creación que fue creado del polvo de la tierra, y que Dios introdujo en él el aliento de vida, que es el espíritu que Dios puso en el hombre. Amén. Y eso sucedió desde el huerto del Edén. Desde ahí comenzó la interacción de este ser llamado Satanás. Así comenzó su interacción con los hombres, de este querubín caído. Ahorita vamos a ver por qué es un querubín caído. Y con sus seguidores, que son los demonios, que son los ángeles caídos, porque este querubín caído, al rebelarse contra Dios allá en el cielo, en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios, pues arrastró, dice la palabra, a la tercera parte de los ángeles, a los cuales la palabra de Dios ya los llama ángeles caídos. También se les conoce como demonios. Y aunque la Biblia no presenta, o no le presta más bien mucha atención a Satanás y a sus demonios, y más bien se enfoca a la revelación del Dios verdadero, de su plan de redención con el hombre por su mismo amor a la humanidad, pues la palabra de Dios sí nos da los elementos básicos, porque así Dios lo quiso, y suficientes para que conozcamos y entendamos quién es este adversario, quién es nuestro enemigo, a quién debemos enfrentar, con quién debemos enfrentarnos. Él es adversario de Dios y se convierte en nuestro adversario cuando nosotros
¿verdad? Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos entonces en hijos de Dios. Amén, esto es bien importante. Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, ¿quién es? Primero, para entender que se va a incrementar la actividad de este ser en el mundo, la actividad de Satanás o la actividad satánica, como la querramos llamar en estos últimos días. Bueno, primero vamos a entender quién es este ser, quién es Satanás, de dónde viene, por qué se llama Satanás, ¿verdad? Hay dos citas bíblicas que quiero que leamos, vamos a leer así rápidamente, porque este es un tema muy extenso y por lo menos quiero dar los fundamentos, ¿verdad? En el tiempo de esta lección de quién es Satanás, cómo fue creado, cómo fue su rebelión, y dice la palabra ahí que fue debido a su orgullo que fue encontrado en el corazón de este querubín. Vamos a leer dos citas, una está en Isaías 14, versículos 12 al 15, voy a leer ahí también en versión Reina Valera, dice así, Reina Valera 60, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gloria a Dios. Esa palabra, lucero, hijo de la mañana, cortado, esa palabra cortado, en otras versiones se intercambia por la palabra derribado. Ahí la vamos a entender un poquito más. Dice: tú, lucero, hijo de la mañana, fuiste derribado. Fuiste derribado, ¿a dónde? A la tierra, a tierra. En la Reina Valera 95, en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia Latinoamericana encontramos esta versión que dice: tú fuiste derribado. Bueno, el profeta Isaías aquí nos está hablando, está resumiendo la rebelión de este querubín, que también es llamado lucero, que significa brillante. Lucero fue un querubín creado que era brillante. Hijo, la palabra hijo viene de la palabra ben, significa, bueno, la palabra ben significa hijo, y dice que cayó del cielo. Dice cómo cayó del cielo a la tierra, y después de estar ya en la tierra dice que pretendió subir otra vez a levantar su trono y ser como el Dios creador. Dice: seré semejante al Altísimo. Y dice que finalmente sería derribado, o será derribado al Seol, al lugar de los muertos, que es una prisión para los demonios, para Satanás y sus seguidores, que dice que está al lado del abismo. Eso es básicamente lo que nos dice el profeta Isaías. Y hay otra cita bíblica básica que nos habla de este ser, de este querubín caído, que se rebeló en contra de Dios, y que está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, y que quiero que leamos. Están de los versículos 13 al 17. Entonces, si gustan acompañarme o escuchar, dice así, pongamos mucha atención. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclos, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, es un ser creado, un querubín creado. Dice, versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, de la presencia de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjense cómo fue creciendo en el corazón de este querubín todo ese engaño del orgullo. Y dice, yo te arrojaré por tierra, o sea, fue arrojado a la tierra, dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Gloria a Dios, esta es una palabra tremenda, tiene muchas cosas que podemos aprender, pero básicamente nos vamos a enfocar a quién es ese querubín creado. El profeta Ezequiel aquí describe que Satanás fue un ángel creado, un ángel de alto rango, ¿verdad? Entre los ángeles hay diferentes rangos, hay querubines, serafines, ángeles. Bueno, hay diferentes rangos entre los mismos ángeles, y este era un querubín musical también. Dice que los tamboriles las flautas sonaron cuando fue creado. Es un querubín que conoce mucho de la música también. Eso podríamos hablar también de este tema, de cómo Satanás también en este mundo controla la música, porque él conoce muy bien la música. Pero fue creado para estar cerca del Dios creador. Fue creado para como un querubín protector, amén, alguien que protegía aún la misma santidad de Dios, ¿sí? Pero como tenía también voluntad propia, pues libre albedrío y voluntad propia, pues un día decidió pecar. O sea, se le metió una idea a la cabeza, pues una idea loca a la cabeza, como a mucha gente se le mete las malas ideas locas a la cabeza y quieren hacer maldades. Bueno, pues así pasó con este querubín protector. Dice que era perfecto hasta que se encontró pecado en él, y es el pecado del orgullo. El pecado del orgullo, que también es uno de los pecados principales que este ser infunde en la humanidad, en la raza humana. Orgullo fue lo que indujo a Eva el comer de ese fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por orgullo. Por eso fue el engaño de Satanás sobre los primeros hombres creados, tanto Adán y Eva. Entonces, a través de toda la Biblia vemos cómo este ser ha estado en interacción con el hombre. Vemos, por ejemplo, en el libro de Job, en el inicio de este libro, que el libro de Job es considerado el libro más antiguo escrito de la Biblia. Dice que se presentaron un día los hijos de Dios, porque así se les llama a los ángeles en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, y dice que estaba Satanás como adversario en medio de ellos, y se presentó ante Dios y le cuestionó la lealtad que tenía Job a Dios, diciéndole que era debido a que Dios lo tenía protegido, lo guardaba, por lo que Dios le permite a Satanás afligir a Job con el límite de que no tocara su vida. ¿Para qué? Pues para probar si Satanás decía lo correcto, y para probar también a sí mismo a Job, que conocemos el final del el libro. Si lo leemos, pues vemos que Job permaneció fiel con Dios, a pesar de que su esposa un día le dijo, maldice a Dios y muérete. Pues él no tomó ese mal consejo, Job. Entonces, un dato muy importante que aquí debemos considerar es que en el Antiguo Testamento el término de hijos de Dios se utilizaba exclusivamente para referirse a los ángeles. Solamente a los ángeles la palabra de Dios se refiere como hijos de Dios. Eso es bien importante entenderlo, porque hasta el Nuevo Testamento
Dice Juan capítulo 1 que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que ni siquiera antes de Cristo el hombre era considerado como hijo de Dios, y menos bajo el pecado, bajo el engaño del pecado. Está escrito en un versículo anterior, en Génesis 6:3, que los ángeles, dice que los ángeles caídos en ese tiempo se mezclaron con mujeres humanas, lo que trajo como resultado, lo que leímos, la descendencia, una descendencia no natural, que trajo como consecuencia a los gigantes, estos nefilines que dijimos, que fueron gigantes deformes, que medían hasta 4 metros de altura, que tenían 6 dedos en las manos, en cada mano, en cada pie, y que más adelante dice la palabra de Dios que el rey David los enfrentó. El primero que enfrentó fue a este gigante Goliat. Dice que Goliat tenía otros hermanos, tenía 5 hermanos, y por eso traía 5 piedras David ahí junto a su onda. Pero dice la palabra que David los enfrentó y los venció, los exterminó en ese tiempo, los eliminó. Y ¿qué trató de hacer Satanás en ese momento al permitir que sus mismos ángeles caídos tuvieran interrelación con los seres humanos? Bueno, pues lo que trataba Satanás de hacer ahí en el libro de Génesis capítulo 6 era tratar de contaminar la simiente humana o con el fin de truncar la profecía o la promesa de Dios que Dios le dio tanto a Adán y a Eva. En Génesis, eso está escrito ahí en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer, ¿verdad?, al final heriría a Satanás en la cabeza. ¿Y quién vendría de la simiente de la mujer? Pues vendría nuestro Señor Jesucristo. De la simiente de Eva, más adelante, amén, prácticamente casi 4,000 años después, nace nuestro Señor Jesucristo en este mundo, Dios guardó esa descendencia directa por medio de Eva para cumplir esta palabra, pero Satanás quiso destruir esta simiente desde entonces. O sea, Satanás siempre ha estado muy al pendiente de cómo destruir, de cómo no hacer que se cumpla la palabra de Dios, pero siempre la palabra de Dios se va a cumplir porque Dios está en control. Amén. Gloria a Dios. Así mismo, cuando vino Jesús, Satanás lo trató de eliminar cuando él era niño por medio de Herodes, y conocemos la historia, cómo fueron asesinados allá en Belén todos los niños menores de 2 años, pero no pudo. El Señor lo guardó, se lo llevó a Egipto, después lo hizo regresar. Gloria a Dios. Quiero que entendamos con eso cómo ha sido la actividad del diablo desde entonces, siempre oponiéndose a la palabra de Dios, y es lo que estamos viendo en este tiempo, que otra vez se vuelve a incrementar la actividad satánica en el mundo, precisamente porque ya son estos tiempos finales. Entonces, la actividad de Satanás y sus demonios, que ya entendimos que es un ángel o un querubín caído, ha continuado en el mundo desde entonces. Por ejemplo, otro dato importante es cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús en su carácter de hombre, pero lleno ya del Espíritu Santo, lo llevó al desierto, y ahí Satanás lo tentó en 3 diferentes ocasiones. Tuvo que enfrentar Jesús las tentaciones de Satanás, y con esto Satanás pues estaba tratando de hacer caer a Jesús, que no se identificara finalmente con el hombre, que pecara como el hombre había pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, por eso nació de una virgen, nació del Espíritu Santo, no podía contaminarse, la simiente no podía contaminarse con la simiente del hombre que estaba contaminada del pecado. Entonces por eso nació de una virgen, amén, de la Virgen Miriam o María, gloria a Dios,
y ahí nace nuestro Señor Jesús. Vence en esta primer prueba, ahí el comienzo de su ministerio a los 30 años. Dice que Jesús venció a Satanás por medio de la palabra escrita. Dice, Jesús le respondió contundentemente a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Gloria a Dios, y con eso venció estas tentaciones ahí en el desierto. Entonces, actualmente vemos cómo ha continuado esa actividad de Satanás entre los hombres desde que empezó su interacción con el hombre, cuando lo engañó, lo hizo caer en pecado. Entonces vamos a ver las diferentes funciones que tiene Satanás en el mundo. Dice que dentro de las funciones de Satanás está el de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no crean y puedan salvarse. Amén. Dice 2 Corintios 4:4. Gloria a Dios, dice así, dice: en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe, que es la confianza que ponemos o debemos poner en Jesucristo, nos trae salvación, y la salvación es un regalo de nuestro Dios, es un regalo de Dios. Dice la palabra que por la fe que pongamos a nuestro Señor Jesucristo, esta nos va a salvar de la condenación eterna. Por la fe somos salvos cuando ponemos nuestra fe y creemos y ponemos toda nuestra confianza en Cristo y lo seguimos. Como dice Efesios 2:2, dice así: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ya no estamos bajo ley, ya no nos vamos a salvar por obras, sino el hombre se puede salvar por medio de la fe en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. La frase Dios de este mundo o Dios de este siglo que leímos ahí indica que Satanás, por medio de sus engaños, hoy en día es la mayor influencia que hay sobre la raza humana. Él es el que la mayor influencia en el hombre. Dijimos, desde Adán y Eva, él es la mayor influencia. Él influenció al hombre pecador para que creciera la maldad antes del diluvio, y influenció para que no aceptaran a la salvación por medio del arca, sino que se perdieran ahí en el diluvio. Entonces, desde entonces es el Dios de este mundo, es el Dios de este siglo. Este Satanás, este querubín caído, y tiene influencia sobre los ideales del hombre, sobre sus opiniones, sus metas, sus esperanzas, sus sueños, sus puntos de vista, de todos los que desconocen la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es fundamental que la conozcamos. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y qué es conocer la verdad? La verdad es simplemente conocer lo que dice la palabra de Dios. La verdad es una verdad que es absoluta, no es una verdad relativa, porque los jóvenes, los idealistas, los filósofos dicen, pues Jesús habló de que la verdad como algo relativo, y que pues conocerías, que el conocer la verdad como tú quieras conocerla, esa te va a hacer libre. No, pues eso no es así. La verdad es conocer a Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos, para podernos liberar de las ataduras del pecado y de los engaños de este ser diabólico llamado Satanás, pues tenemos que conocer la palabra de Dios, porque su influencia es engañosa. La influencia de Satanás en el mundo, ¿verdad? Como dijimos, Dios de este mundo o Dios de este siglo, pues es terrible. Él ha influenciado todas las su influencia abarca todas las filosofías creadas en
en el mundo, que existen en este mundo. Él abarca todas las religiones, aún las religiones que tienen partes de verdad, pero también tienen partes de mentira. Todas las religiones del mundo están influenciadas por Satanás. La educación, la economía misma, los pensamientos, las ideas, las especulaciones, todas las religiones del mundo están bajo su control. Recordemos que Cristo no vino a darnos a nosotros, los cristianos, una religión, sino nos vino a dar una relación. Amén. Nosotros, cristianos, no tenemos una religión. No nos basamos en religión hecha por el hombre. Nos basamos en la relación que Dios estableció para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y eso nos hace libres de cualquier religión. Amén. Gloria a Dios. Espero estemos entendiendo esto. También a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Ahí en Efesios 2:2, ahí vimos que podemos ver que el aire aquí se refiere a este reino invisible sobre la tierra que tiene este ser, este querubín, Satanás, y sus demonios que se mueven y existen en el espacio, y que su ubicación, dice, es en la atmósfera de la tierra o en el aire. Dice, es el príncipe, escribió el apóstol Pablo, que él es el príncipe de la potestad del aire. O sea que en los aires ahí se está moviendo Satanás y está influenciando al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no reconozca la salvación que es en Cristo Jesús. Jesús mismo también lo llamó el príncipe de este mundo, ahí en Juan 12:31. Entonces, estos títulos y otros más nos indican todas las capacidades que tiene Satanás. Además, al afirmar que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, estamos diciendo que de alguna manera él está gobernando este mundo. Dice que este mundo está completamente bajo el maligno. Si tú no estás en Cristo, quiero que entendamos esto muy bien, si no estás en Cristo Jesús, estás bajo el maligno. Por eso es bien importante. No importa que tengas tus bonitas ideas, tus filosofías, tus pensamientos positivos, eso no importa. Lo importante es que estés bajo la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que estés fuera del dominio de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, porque este ser es el que está gobernando a las personas que habitan este mundo, y mientras no sean redimidas por medio de Jesús, pues por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces estás en el peligro de estar sometido bajo el pecado, bajo el engaño del pecado. Satanás, dice, tiene potestad, tiene poder sobre los hijos de desobediencia. Si no somos hijos de Dios por medio de Cristo, entonces ¿qué somos? Que la gente que es, pues es hijos, se refiere la palabra a ellos como hijos de desobediencia. O sea que son los hijos de desobediencia, también que está escrito ahí en Efesios 2, son todos aquellos que no han puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Hay varias citas en la Biblia, si quieren leer después, Hechos 26:18, bueno, Corintios 4:4 que ya leímos, y Apocalipsis 13:12, dice que Satanás tiene bajo su dominio a todos los demonios, como Jesús dijo ahí, nos enseñó en Mateo 12:24, y también ahí Jesús nos dijo que Él es el príncipe de los demonios en Mateo 9:34. Dice la palabra que Satanás, en los evangelios también, tiene un reino, que es su reino en este mundo, Mateo 12:26, tiene un trono, ¿sí? Apocalipsis 2:3, ¿sí? Hay un trono de Satanás en este mundo, que es controlado por él y por todas las personas que él tiene influenciadas. Y a Satanás se le llama príncipe porque es un gobernante, es gobernante, tiene un gobierno. Dice
Dice que a nuestro Señor Jesucristo en la tentación del desierto le ofreció los reinos de este mundo que estaban bajo su control y que están todavía bajo su control, pero que por medio de Cristo Jesús el Señor nos ha hecho libres de este control, que eso es lo que queremos aprender en esta lección, en esta tarde. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 6, nos enseña, nos aclara que no tenemos, con todo esto que hemos comentado, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos lucha contra el príncipe de la potestad del aire, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás tiene levantados gobernadores de sus tinieblas en este siglo, engañados a mucha gente, tiene huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, y por medio de ellos él gobierna el destino de los hombres que no son redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos tener conciencia, la cual también nos la da el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de que nos encontramos en medio de esta guerra espiritual. O sea, hay una guerra espiritual que se incrementará como nunca antes. Esto quiere decir también el incremento de la actividad demoníaca, que esta guerra espiritual cada día se iba a incrementar más hasta estos últimos tiempos. Y es importante que nos demos cuenta de que estamos en medio de esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque pues va de por medio nuestra eternidad. Esto es, el que habitemos un día en la presencia de Dios eternamente, o que estemos separados del Dios creador por la eternidad por no haber aceptado la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, en estos tiempos finales, la interacción de los poderes engañadores de Satanás y sus demonios se ha incrementado, se está incrementando. No puedo decir que se vaya a incrementar porque ya se incrementó. Estamos viendo cómo se va incrementando cada día más en el mundo, porque ya fue profetizado. Y entonces el engaño al hombre cegado bajo su naturaleza pecaminosa, bajo su naturaleza caída, seguirá con esta tendencia creciente. O sea, el mundo no se va a arreglar, sino el mundo irá de mal en peor. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso tenemos que estar alertas en estos tiempos finales de este incremento de la actividad satánica, demoníaca. ¿Por qué está incrementándose esa actividad satánica, demoníaca en el mundo? Porque Satanás, este querubín caído, pues sabe muy bien que su tiempo ya se está terminando. ¿Para qué? Para poder continuar influenciando y engañando a la humanidad. Por lo tanto, está él dando ya sus últimas patadas, ¿verdad? Quiere dar sus últimos golpes, como dicen por ahí, son sus últimas patadas de ahogado. Eso es lo que Satanás está haciendo con la humanidad. Jesús en Mateo 24 nos enseñó cómo se incrementaría la maldad, el engaño en estos últimos tiempos. Mateo 24, 4, 5, Jesús dijo, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, una de las señales que dio nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24 para estos tiempos finales fue el incremento o el crecimiento del engaño en el mundo, al cual lo estamos ya viviendo. Yo resumí 7 principales engaños de Satanás en el mundo para estos tiempos finales, que quiero yo con esto concluir la enseñanza de este día, la cuarta lección. El primero gran engaño de Satanás pues es el de mantener en oscuridad el entendimiento de los incrédulos, aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, por lo cual yo te invito a que pongas tu fe en Jesús. ¿Para qué? Para mantenerlos bajo condenación eterna. Entre otras razones, ¿por qué? Porque desconoces la palabra de Dios, desconocen la palabra de Dios. Eso se refiere a mantener en oscuridad el entendimiento de los incrédulos. No tienen entendimiento de la palabra de Dios porque no se les está enseñando una sana doctrina, una buena
doctrina, tienen una religión, pero no se les enseña la palabra, la relación. Tú puedes tener la religión que quieras, católico, protestante, testigo de Jehová, mormón, todo, pero si no tienes la revelación de la palabra de Dios, una buena enseñanza en tu vida, pues eso te puede llevar a la perdición. O en el extremo de los casos, que tú rechaces la palabra de Dios, que digas, no, yo rechazo la palabra de Dios, no la quiero en mi vida. El segundo gran engaño de Satanás, pues es que él sigue tentando a los hombres para hacerlos caer en diferentes pecados, tanto pecados morales, espirituales, pecados doctrinales, para así mantenerlos lejos de la verdad, de la palabra de Dios, y lejos de la presencia de Dios. Ese es otro de los grandes engaños de Satanás, que ha sido desde sus inicios. Hay mucho que hablar de esto, pero no me quiero meter a profundidad, pero quiero que entendamos cuáles son los principales engaños de Satanás en estos tiempos finales. El tercer gran engaño de Satanás, pues, es la apostasía en la iglesia de Cristo, como está escrito, que significa la apostasía en la última de las iglesias, en la séptima iglesia, en la iglesia de la Odisea, como dice Apocalipsis 3, significa que él está engañando a los creyentes, haciéndolos que deserten de la verdad, que se alejen de Dios, que dejen el camino correcto, que se desvíen, que abandonen el camino del Señor. Y él lo hace de muchas maneras, simplemente a través de esta última pandemia que estamos viviendo desde hace casi año y medio, pues ya el 50% de los cristianos que asistían a una iglesia dejaron de asistir por diferentes causas, se enfriaron, se regresaron al mundo, no les importó, no eran verdaderos cristianos. Muchas razones hay. Muchos hermanos en estos tiempos de apostasía pues están siendo engañados por falsos cristos, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos pastores. Se les ha enseñado doctrinas de demonios. La iglesia ha relajado la santidad, lo cual pues eso también hace que se pierda la gente. Aunque vaya a una iglesia, dice la palabra, aunque vayas a una iglesia, si no vives en santidad, está escrito que sin santidad nadie verá a Dios, y hay que entender lo que es la santidad. No es religiosidad, es santidad, es una vida grata, agradable, pura delante de Dios, conforme a su voluntad. El cuarto gran engaño es que ¿qué va a hacer Satanás en estos tiempos finales? Bueno, pues cuando surge el anticristo, dice que se opondrá y levantará contra todo lo que se llama Dios, que ya lo estamos viendo en el mundo, dice, o es objeto de culto. ¿Esto cómo lo va a lograr Satanás? Pues por medio de muchos métodos, a través del ecumenismo, que es que quiere unificar todas las religiones en el mundo para que se acepten unos a otros en aras supuestamente del amor, lo cual es contrario a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios santo y no permite, ¿verdad?, que nos unamos en yugo desigual, como dice la Escritura, o que aceptemos verdades que no son verdades. O sea, nosotros tenemos que tener la verdad que es absoluta, y esa verdad se llama Jesucristo y nada más. Dice que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios. Dice que hasta la mitad de la semana 70 él se sentará como Dios ahí en el templo en el tercer templo de los judíos, que será construido como si fuera un Dios para ser adorado por el mundo entero. El quinto gran engaño de estos tiempos finales de Satanás, por medio del cual se está incrementando la actividad satánica en el mundo, es que tiene un plan engañoso para hacer creer al mundo que los seres extraterrestres vienen de otro planeta, van a llegar a este mundo para hacer confraternidad con el ser humano. Pero el gran engaño es que estos seres extraterrestres son demonios, que dice Apocalipsis 12:9, que Satanás mismo y todos sus demonios al final serán echados aquí a la tierra.
Y el engaño, pues, es decir que estos demonios son seres que vienen en son de paz para convivir y ayudar a los seres humanos, para confraternizar con el ser humano. Satanás y sus demonios se van a disfrazar de ángeles de luz para engañar a la humanidad, y sobre todo este engaño de los ovnis, ¿verdad? Que a últimas fechas se le ha dado mucho énfasis, pues es para cubrir con engaño lo que será el arrebatamiento de la iglesia, que ya está muy próximo a suceder. ¿Cuál será la explicación que dé Satanás al respecto? Bueno, pues que llegaron los seres extraterrestres, se llevaron a muchos, a los cristianos que estaban listos, preparados. Pues ese es otro de los grandes engaños que tiene Satanás preparados para estos tiempos finales. El sexto gran engaño que tiene preparado Satanás es que se manifiesten tanto el anticristo como el falso profeta con poder, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño, para hacer que se pierdan todos los que pongan su fe en Él y no hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí, Satanás se le va a permitir hacer muchas señales, va a venir con poder. Estaba yo pensando, por ejemplo, que cuando Él surja, bueno, pues ahorita estamos viendo cómo hay devastación por desastres naturales en la tierra. Bueno, pues a lo mejor uno de sus grandes engaños será pues el hacer milagros poderosos en el clima, qué sé yo. O sea, dice la palabra que aún hará bajar fuego del cielo. O sea, su engaño va a ser terrible, de tal forma que muchos lo van a seguir, el mundo lo va a seguir, el mundo va a creer en este falso Mesías. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo en el momento. Hoy es el día de que creamos en nuestro Señor Jesucristo, no es mañana, porque como un día se cerró la puerta del arca de salvación, Dios cerró la puerta de esta arca, pues un día se va a cerrar esa puerta de salvación. Ese tiempo de gracia se va a terminar, que es a recibir el don, la gracia inmerecida, la salvación que es en Cristo Jesús. Dice 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es Cristo, para ser salvos. Amén. O sea, poder, señales, poder dunamis, o sea, una fuerza milagrosa tendrá este poder engañoso de Satanás. Señales viene del griego semeion, que significa manifestaciones sobrenaturales milagrosas. Prodigios, griego teras, que son también maravillas, tanto de profetas como de falsos maestros, ¿sí? Pero todos estos señales serán engañosos, serán mentirosos, como no sé si recuerdan los magos que estaban en la corte de Faraón, como ellos imitaron a Moisés y Aarón cuando tanto Aarón como Moisés echaron la vara delante del Faraón y ésta se convirtió en serpientes. Bueno, pues también la vara de Faraón hizo lo mismo a través de sus magos. O sea, son milagros mentirosos. Satanás también va a tener poder para estos milagros y engañar a mucha gente. Y la séptima y último engaño de Satanás al mundo es que finalmente, pues en estos tiempos finales, Satanás hará creer al mundo que por medio del falso Mesías, del anticristo, pues que él traerá lo que el mundo ha pedido o está pidiendo a gritos: vivir en paz y en seguridad, ¿sí?
este ser llamado el anticristo, que también la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, va supuestamente a traer paz y seguridad al mundo, lo cual sabemos de acuerdo ya a la palabra de Dios que es una gran mentira, es una paz que durará muy poco tiempo, porque posterior a esta paz vendrán los 21 juicios de Dios que están escritos ahí en el libro de Apocalipsis, que estarán dentro de la semana 70, que es una semana que dura 7 años, en los cuales Dios tratará a través de 21 juicios con el hombre, que están escritos ahí en el libro del Apocalipsis, que ya estudiamos este libro también, que también les invito a que vean ese curso, y que inclusive uno de los grandes engaños es precisamente esa palabra de paz y seguridad que supuestamente traerá el anticristo. Dice 1 Tesalonicenses 5, 3 al 5, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Termino dando una cita que dio nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10:18. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Gloria a Dios. Este ser querubín, para terminar, quiero decirles que fue cayendo progresivamente. Primero cayó del tercer cielo al segundo, de la presencia misma de Dios, del Dios creador, cayó al segundo cielo. Después del segundo cielo fue echado al primer cielo, al cielo que podemos ver físicamente. Después de este primer cielo, dice la palabra que será echado a la tierra, como dice ahí Apocalipsis 12, y para luego, ya que esté en la tierra, dice que cuando Cristo venga en su segunda venida será atado y enviado a la prisión del abismo, como leímos ahí en Isaías 14, para finalmente ser echado al lago de fuego. O sea, que es una caída progresiva de Satanás. ¿Por qué Dios lo ha permitido así? Porque Dios nos ha querido dar una gran enseñanza de lo que es caer en ese pecado de maldad que es el orgullo en el hombre, que es no querer adaptarnos a la voluntad de Dios, querer obedecer al Dios creador, que es lo que más le conviene y nos conviene a los hombres, y lo que vino a enseñarnos Jesús, que sí se podía, y a través de Él nos salvó hace 2000 años. Gloria a Dios. Pues hasta aquí dejamos esta lección. Antes de que hagamos una oración, quiero darles algunas noticias importantes que han sucedido en esta semana. El día de ayer, 12 de agosto, se estableció como noticia muy importante para nosotros cristianos, el Día Mundial de la Élite Mundial. La ONU, las organizaciones satánicas han hecho una convocatoria mundial para iniciar el movimiento para poner el fin al cristianismo en el mundo. Pedirán, o más bien pidieron, el fin del cristianismo. Todos los enemigos del cristianismo, dice que levantaron el dedo medio al cielo. No lo hago porque es algo muy vulgar, pero imagínenselo. Eso significa aquí en nuestro país, en México, pues una grosería, y creo que en muchos países, o en la mayoría, es una señal obscena, vulgar, y con ella están insultando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios creador. Ellos lo hicieron el día de ayer a las 2 p.m. ahí en el Facebook, por si no lo sabían. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, porque sabemos que a la élite mundial que quiere establecer la plataforma del anticristo en este mundo, la religión mundial del anticristo,
que sabemos iniciará con la religión ecuménica satánica mundial, por lo que los cristianos que tenemos la convicción de la palabra de Dios y que nunca vamos a aceptar lo que ellos están enseñando, pues somos un gran estorbo para ellos, somos como la piedra, la piedrita en el zapato para ellos, y ellos quieren deshacerse de nosotros, y lo hacen pues a través de esta forma de insultar al Dios de los cielos y mostrar y decir pues que ellos se van a encargar de destruir al cristianismo en este mundo, lo cual dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Otra importante noticia y terrible, para que les pido estemos orando también, pues que con la salida del ejército de Estados Unidos de Afganistán, pues los talibanes ya han recuperado muchas ciudades ahí en Afganistán, han matado a mucha gente, sometido otra vez a los niños, a las mujeres, algo terrible. Rusia está haciendo ejercicios militares de guerra ahí en las fronteras de Afganistán. No sé si vayan a atacar los rusos. Una vez lo trataron de hacer hace muchos años y los mismos talibanes los corrieron, pero bueno. Otra noticia importante es que Estados Unidos, la CIA, ha tenido varias visitas últimamente a Israel. Los ejércitos tanto de Israel como Estados Unidos están haciendo ejercicios militares aéreos en claro mensaje de que pronto iniciarán una guerra contra Irán. Eso que nos quede muy claro. Salmo 83 habla de esta guerra. Pues quiero dejarlo hasta ahí. Recuerden que conocer y entender la profecía bíblica, la palabra profética más segura, nos hace más amar más a Dios, buscar más a Dios. Gloria a Dios, estar listos, preparados para su segunda venida, para el arrebatamiento, y en este tiempo ser útiles para el Señor, estar velando y orando como Jesús nos enseñó, y ser como Noé, entendidos, construir esa arca. Lo que tenemos que construir es nuestra vida alrededor y en nuestro Señor Jesucristo, una vida llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a orar para terminar, y si no has aceptado a Jesucristo, pues simplemente recíbelo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, llena mi vida, dame sabiduría, inteligencia, me arrepiento de mis pecados, quiero conocerte más, quiero conocer tu palabra. Te doy gracias por esta enseñanza del incremento de la actividad diabólica, satánica en el mundo, Señor, pero que estaba escrita, Señor. Nosotros no tenemos miedo, Señor, porque conocemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias otra vez. Dios los bendiga. Los espero el próximo viernes, ya saben, 7:45. Iremos a la lección quinta de estos tiempos finales, y pues gracias a Dios por acompañarnos. Dios los bendiga a todos. Shalom, la paz de Cristo sea con ustedes, sus familias, y recuerden, nuestro Señor Jesucristo ya viene muy muy pronto. Dios los bendiga a todos. Gracias.